tiene que ver con el ajuste de las pasividades. El ajuste de las pasividades es deriva de una reforma constitucional del año 89. Los incrementos salariales derivan de que en el país se restablecen los consejos de salarios a partir del año 2005 y bueno, y ello ha permitido el incremento de los ingresos reales de los trabajadores, a lo que se suma también las transferencias derivadas sobre todo de la reforma de la salud, el FONASA, también la cantidad, ¿no? Otra cosa que se habla es los funcionarios públicos que han aumentado, pero cuando uno mira ¿qué funcionarios públicos aumentaron? Básicamente tenemos maestros y profesores y policías. El freno fuerte que tuvo la economía generó este fuerte déficit fiscal. Lo que uno tiene que mirar cuando analiza si un déficit fiscal es problemático o no para el país es si se puede financiar o no fácilmente. Y por suerte Uruguay tiene acceso a crédito, a tasas de interés bastante buenas. Por el lado del gasto, siempre hay posibilidades de ahorro, mejorando la eficiencia. Tal vez hay gastos a veces que aparecen que puedan ser innecesarios, pero es bastante marginal. Y luego, bueno, al otro lado es el lado de los ingresos. Difícil pensar que podamos aumentar impuestos. El impuesto que más recauda en el Uruguay es el IVA, ¿no? Y el IVA está en 22%. No creo que nadie piense aumentar. Además, sería contraproducente en el sentido de que son medidas en general que van en contra del aumento del consumo. Y también se precisa que para que la economía vuelva a crecer, el consumo aumente. Una reforma de la seguridad social nunca tiene un impacto inmediato. Y es cierto que hay que realizarlo, pero no pensemos que cambiar el sistema de la seguridad social nos va a solucionar este problema que es coyuntural. Entonces hay que tomar medidas coyunturales para solucionarlo. Depende un poco de qué pase con la economía. Si el año que viene la economía empieza a crecer más porque, bueno, cambia la situación regional, finalmente UPM2 se va a comenzar a construir, entonces, bueno, eso tal vez pueda ser también un factor positivo y la economía comienza a crecer. Bueno, entonces, por un lado, solamente eso ya comenzaría a solucionar en parte algún problema. Yo creo que debería ir más la solución por intentar que el gasto, digamos, en algunos sectores ahorrar que aumentar impuestos. Depende de quién va a ser el próximo gobierno, cuál será el sesgo de cuáles son las prioridades, digamos, del próximo gobierno, ¿no? Es necesario, cualquiera sea el gobierno, va a tener que mirar con atención estos números. Muy bien, Alfonso Capurro, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar por primera vez en el programa. Pues, pero de la casa sos casi habitué, digamos, ¿no? Yo te juro que yo no conozco, no sé de economía en detalle, pero yo escucho a los economistas y te dicen el grueso de los gastos, digamos, las transferencias a la seguridad social, las transferencias a la salud, etcétera, etcétera, no se pueden tocar, y si se tocan van a ser a largo plazo, ¿verdad? Impuestos no se puede porque ya no soportamos más impuestos. Entonces lo que te dejan como un resabio ahí de hacer recortes en el Estado. Los estudios que ustedes han hecho en CPA, digamos, ¿les dan que con recortes del Estado se puede abatir este déficit? ¿Solo con recortes en el Estado? A ver, yo diría lo siguiente, ¿no? Sobre la primera parte de tu afirmación, Gabriel, o sea, es cierto que hay un montón hay una parte de los gastos, yo diría, que están como dados por leyes, por decisiones, hasta incluso por, como decía Mordecai recién, por disposiciones constitucionales. Exacto. De todas formas, digamos, la ciudadanía vota gobiernos para que gobiernen y para que tomen decisiones y para que se aprueben leyes. Las leyes que tenemos hoy son las que rigen hoy, son las que se han aprobado, pero no están talladas en piedra para siempre. Si hay leyes de esas que están mal o disposiciones constitucionales que están mal, habrá que cambiarlas algún día, ¿no? Entonces,
esa idea de que los gastos son rígidos, yo creo que más bien la usamos muchas veces nosotros como un recurso cuando uno analiza el corto plazo. Es decir, si uno tiene que tomar una decisión para el año que viene y esa decisión está únicamente en el campo de los que son los gestores del gasto, bueno, hay un contexto legal y parlamentario que genera restricciones. Ahora, sobre todo en el periodo en el que estamos hoy, cuando arranca un próximo gobierno dentro de unos meses, digamos, ahí, el tablero se tiene o vale o es parte de la dinámica que se redibuje y que se rediseñen algunas cosas. Entonces, en el corto plazo muchas de estas cosas generan rigideces, pero al final en periodos más largos o nuevos periodos de gobierno uno tiene más libertades. Claro. Obviamente hay restricciones políticas y habría que tomar decisiones políticas. Pero en el corto plazo, hablemos en el corto plazo. En el corto plazo uno tiende a pensar de que si uno mira la derivada fiscal de los últimos años, este tema, vos mencionabas en tu introducción, Gabriel, que el tema fiscal es como uno de los temas más candentes del último año. Nosotros en general en la disciplina, nosotros en CPA y muchos de nuestros colegas, ya es un tema que nos preocupa en los últimos 5 años, diría yo. Este mismo tema, con otra intensidad, de repente estuvo presente en la campaña anterior y ya, como decía Federico también al principio, a partir de la administración Mujica se empezó a notar un aumento del déficit y se empezó a vislumbrar una trayectoria que amenazaba con ser no sostenible. Hoy ya es bastante claro de que este nivel de déficit que tenemos hoy, la trayectoria no es sostenible y que hay que actuar. Entonces, en esta última administración se recurrió a varios aumentos impositivos, ¿no? Recordemos al principio de la administración un primer ajuste fiscal que sobre todo se concentró en el IRPF, después un segundo ajuste fiscal que tuvo como protagonista a la tasa consular, que en los hechos tiene más o menos el mismo efecto que mencionaba Mordecki sobre el IVA. O sea, al final es un impuesto a todas las importaciones y eso termina afectando a buena parte de los bienes de consumo. Entonces ya se ha hecho un esfuerzo, o se le ha exigido un esfuerzo a la ciudadanía y seguramente lo que la ciudadanía exige ahora es que hay que trabajar en los gastos. Ahora, la historia, lo que muestra la historia en Uruguay y la historia seguramente en otros países es que esas decisiones de gastos sí son traumáticas. Digamos, o yo diría más, o sea, cualquier esfuerzo de equilibrio fiscal, cualquier ajuste fiscal es traumático en términos de actividad y no hemos inventado todavía ajustes fiscales que no sean recesivos. Ahora, ¿no? Porque sí, en definitiva vos subís los sí, impuestos sí. y en definitiva el sector privado tiene menos recursos para gastar. Sí. Las personas, si pagamos más impuestos, tenemos menos dinero para gastar y las empresas, si pagan más impuestos, como pasó en este periodo también, tienen menos dinero para contratar o para invertir. Y si uno recorta los gastos del Estado, en realidad lo que genera es un efecto directo sobre la demanda agregada. Entonces hay que asumir, primero, que la situación fiscal que tenemos hoy no es sostenible, que requiere un esfuerzo y que esos esfuerzos siempre son recesivos. Lo que la política tiene que determinar, y eso también lo van a determinar las preferencias de las urnas, es, bueno, dado que hay que hacer un esfuerzo, ¿sobre qué parte de la sociedad se recuesta ese esfuerzo? Si es sobre los impuestos y los impuestos de quiénes, o si es sobre los gastos y qué tipo de gastos. Esas son las preferencias sociales que más o menos se revelan cada 5 años y que después un gobierno ejecuta. Vos me decís que hace bastantes años que en CPA lo vienen analizando, ¿no? Siempre comento el ejemplo de la inflación. En la década del 90 llegamos a vivir con 120%, llegó a tocar el 120, 90% de inflación, una cosa que hoy es impensable. O sea, en 20 años la inflación dejó de ser un dato eminentemente económico para ser un dato político. O sea, un gobierno no sostiene esos niveles de inflación, perdería rápidamente, ¿no? Y hoy un punto de inflación, en 20 años pasamos de 90% de inflación a vivir normalmente, a que un punto de inflación que te puede llevar a cerca del 10 es un drama. ¿Por qué hicimos carne que la inflación era un problema? Y no este otro. Y no esto. ¿Por qué el déficit nos acompaña sin poder hacer carne con todo lo que nos cuesta? O sea, ¿qué es lo que ustedes visualizan? Ahora, hay una visión histórica de repente también de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? En los 90 y en los 80 los problemas de inflación eran galopantes en el mundo en general. Piensen que hoy Estados Unidos se maneja con una inflación en el entorno del 2, ese es el objetivo de la Reserva Federal, pero a fines de los 70 llegó a tener 20% de inflación en Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces la vara estaba en otro lugar también en términos de inflación, y esa inflación de los 90, de los 80 y de los 60 también tiene un origen fiscal, porque en el fondo, parecido a lo que le pasa a Argentina hoy, en su momento, o hace muchos años, la indisciplina fiscal, que en aquellos años no existían tan claramente los mercados de deuda como existen hoy con las reglas que tenemos hoy,
Pero en aquellos años lo que se hacía era que los desbalances, esos 2 pesos que mencionabas vos entre los 10 y los 12, en vez de ir a pedírselos al mercado, se le pedían al Banco Central. Y entonces esa emisión monetaria, esa emisión excesiva es la que llevó a inflaciones galopantes en los 60 en Uruguay, en los 70 y en los 80, y es lo mismo que está llevando también a Argentina a tener una fuerte inestabilidad de precios. O sea que al final buena parte de estos problemas de inestabilidad tienen un origen fiscal, que antes se resolvían vía emisión monetaria y generaban inflación, y hoy ya hay un consenso a nivel de que no se técnico y político de que en realidad eso genera mucho daño y que hay que sincerar esos desbalances en el mercado de deuda. Ahora, probablemente hay momentos y hay cosas que van pasando en los países que hacen que se vaya tomando conciencia, y hay algunos países que han madurado este problema y se han puesto ciertas reglas o ciertos consensos sociales para evitar que los temas fiscales se transformen en un problema. Se habla mucho de Chile, pero también hay muchos casos en la región e incluso en Europa de algunos tipos de reglas o de consensos donde la sociedad acuerda, bueno, démosle cierto margen de libertad a un gobierno para que hasta tanto maneje sus preferencias, pero con estos límites. Porque a eso iba Alfonso justamente, que acá en el fondo de la cuestión fiscal hay un problema de incentivos del sistema político. Porque cuando uno analiza incluso la relación que hay entre el déficit y el ciclo político, es decir, desde que un gobierno asume hasta que termina su administración, todos los gobiernos sistemáticamente han aumentado el déficit en los años electorales. Y eso está estudiado no solo a nivel de Uruguay, sino a nivel global, que hay un incentivo de los partidos políticos en el poder de poner al servicio de sus objetivos políticos, político-electorales, la cuestión fiscal. Entonces, por ahí también hay que, como sociedad, es necesario también un diseño de rediseñar esos incentivos para que, bueno, ponerle una cota a esas aspiraciones electorales que muchas veces se traducen en números que hacen inviable después un proyecto de largo plazo a nivel de país. Te pregunté y digamos, te fuiste en una reflexión, pero no me contestaste la pregunta concreta. ¿Qué era? ¿Ustedes entienden que puede haber márgenes en el Estado para recortar y que solamente ese recorte logre abatir algunos puntos el déficit, digamos, como para... O por lo menos las urgencias de corto plazo. Sí, de corto plazo, como para ahuyentar la posibilidad de un ajuste fiscal en el breve plazo? Yo te diría que creemos que sí, de que sí hay oportunidades. Nos quedan dudas de que sea suficiente. ¿Por qué? En nuestra opinión, el desbalance fiscal que tiene Uruguay hoy es importante y no es sostenible, ni siquiera con un país creciendo a su tasa potencial, que es del orden del 2,5 o 3%. O sea, Uruguay necesita corregir, creemos nosotros en términos estructurales, en el entorno de 2 puntos del producto. No hay una regla tan clara, o sea, eso surge de algunas reglas matemáticas, por decirlo de alguna forma. Esa corrección del déficit es la que te permite que la deuda deje de crecer, como mostraba Federico, ¿no? O sea, si uno hace un ejercicio de largo plazo, necesitamos recortar 2 puntos el déficit para que la deuda deje de crecer. El mercado no necesariamente te va a pedir que recortes 2 puntos mañana. El mercado te va a pedir, o los equilibrios, los que te financian, te van a pedir un plan creíble de recorte y de convergencia de recorte del déficit fiscal de 2 puntos. Este gobierno que está terminando su administración tuvo un plan y estaba manifestado en su presupuesto y en sus rendiciones de cuentas para abatir el déficit, pero en realidad fue sistemáticamente incumpliendo sus metas fiscales y en algún momento ese plan perdió credibilidad. Entonces seguramente el gran desafío del próximo gobierno es cómo hacer para introducir un plan que genere un hecho concreto a corto plazo, pongamos... Y de nuevo, esto no sale de un modelo matemático, sino más bien de una idea de cómo puede ser una señal, un ajuste fiscal relativamente rápido del orden de 1 punto del producto y un resto de un programa fiscal que se implemente al cabo de 5 años. Igual, en nuestra opinión, el reordenamiento fiscal tiene por lo menos tres dimensiones que van de la mano, o 3 patas que van de la mano. Uno es el ajuste fiscal, y esto es la combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos. El otro es poner algún cambio o introducir algún cambio institucional que genere más estabilidad a largo plazo, una especie de regla fiscal. Y el tercero, que algo mencionaba Mordecki, es intentar solucionar en forma estructural el desbalance de la seguridad social, ¿no? Todas esas cosas hoy tienen que ver con el déficit fiscal que tiene Uruguay hoy. Y en la forma nuestra de verlo es, si el próximo gobierno no hace nada en términos de reforma de la seguridad social
y no hace nada en términos de reglas institucionales, llamémosle reglas fiscales, que impongan credibilidad a largo plazo, va a tener que hacer un gran ajuste fiscal. Si por el contrario sí hay un programa para reordenar la seguridad social y alguna regla que nos ponga cota a largo plazo, tal vez el esfuerzo fiscal inicial es un poco menor. Entonces la pregunta es cómo se van a combinar estas tres cosas en el próximo Está momento. claro. Mordecki mencionaba el tema de UPM. CPA Ferrer estudió el tema y tiene algunos datos que son bien interesantes. No se lo pierdan, próximo bloque.